Mi tema en esta mañana es: Dios, hazme entender en los tiempos que vivimos. Una vez más, Dios, hazme entender en los tiempos que vivimos. Si hay algo que la iglesia tiene que saber y tiene que mirar, es en qué tiempo estamos viviendo. Hermano, los tiempos que vivimos es muy diferente de hace 30 años. Hace 30 años la condición de la iglesia era una, pero el día de hoy la condición de la iglesia es otra. Es otra. Y Dios nos enseña con su palabra a que nosotros tenemos que estar mirando lo que está sucediendo. Y no solamente mirar lo que está sucediendo, mirar los tiempos en que estamos viviendo, sino Dios quiere que nosotros nos preparemos. Y Dios nos enseña cómo prepararnos. La Biblia nos enseña cómo prepararnos. Porque Cristo viene. Yo creo que todo el que es cristiano, el que le dio un día su vida al Señor, creo que entiende y sabe de que Cristo viene. Pero mi pregunta es: ¿estamos preparados? ¿Estamos preparados? Posiblemente muchos podemos decir: sí, yo estoy preparado. O sea, tú puedes decir: sí, estoy preparado. Pero ¿qué si Dios dice que no estás listo? O sea, lo más importante no es lo que yo diga, sino lo que Dios dice. ¿Cuántos entienden eso? ¿Y cómo es como Dios nos va a hablar? A través de su palabra. Entonces, si nosotros podemos entender su palabra, podemos entender a Dios. Una vez más lo voy a repetir: si nosotros entendemos su palabra, podemos entender a Dios. Si no entendemos la palabra, no podemos entender a Dios. Podemos creer en Dios, pero es muy diferente creer en Dios a entender a Dios. Hermano, porque Dios quiere que su iglesia, la iglesia de nuestro Señor Jesús, se prepare y que mire los tiempos que está viviendo. Leamos la Biblia para saber, hermano, qué es lo que Dios nos quiere enseñar en esta mañana. Y pidámosle al Espíritu de Dios que Él nos dé oídos para oírlo. Que Él nos dé oídos para oír. Como dice la Escritura: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. A la iglesia. Entonces Él nos quiere hablar en esta mañana. Leamos Mateo 24, versículo 36. 24, 36. Quiero leer algunas cosas de las que la iglesia tiene que estar haciendo, tenemos que estar haciendo, tenemos que prepararnos porque Cristo viene pronto. Y si después de la enseñanza, después de la predicación, usted necesita de pedirle ayuda al Señor, hay que pedirle ayuda al Señor. Y salgamos de aquí diferente a como entramos. Diferente. En el verso 36 Jesús dijo estas palabras: pero del día y la hora nadie sabe. Una vez más: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Jesús no puede mentir. Verso 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaba comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Verso 39, escuche. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos.
Una vez más, no entendieron. Por eso mi mensaje, hermano, es: Dios, danos entendimiento. Dios, danos entendimiento. Tú puedes estar en la iglesia sin entendimiento. Puedes estar viviendo tu vida sin entendimiento. Yo no digo que no crees, creemos, pero posiblemente no estamos entendiendo. ¿Y cómo es que la gente no entiende? Cuando la gente sabe lo que es bueno y no lo está haciendo. Cuando la gente sabe que tiene que orar y no está orando. La gente sabe que tiene que estar en la escritura y no está en la escritura. La gente sabe que tiene que congregarse, no se congrega. Yo estoy hablando de la gente creyente, no estoy hablando del mundo. Estoy hablando de la gente creyente. Jesús nos enseñó lo que tenemos que estar haciendo, hermano, como hijos de Dios. No mire si los demás están haciendo esas cosas o no lo están haciendo. Usted tiene que mirarse a sí mismo. ¿Qué es lo que usted está haciendo? ¿Cómo usted está viviendo? Si usted tiene un entendimiento de que realmente Cristo viene, usted tiene que mirar por usted mismo. ¿Puede decir amén? La Biblia nos enseña, Jesús mismo lo está enseñando, hermano. Dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué quiere decir? Que va a haber mucha gente sin entendimiento. Sin entendimiento. Y una vez más lo voy a repetir. Si usted le pregunta a cualquier persona, ¿cree en Dios? La gente le va a decir que sí. Si le pregunta a un cristiano, ¿tú crees que Jesús viene pronto? La persona le va a decir, sí, creo que Jesús viene pronto. Pero el entendimiento te hace vivir una vida diferente. Cuando una persona entiende los tiempos que vivimos, es una persona que vive diferente. Cuando yo hablo de diferencia, estoy hablando que no va a vivir conforme a lo que oye o conforme a lo que mira, sino que va a vivir conforme a lo que Dios enseña. Y ese testimonio y esa vida se manifiesta, se mira. Puedes decir amén. Tú miras a una persona de la manera que habla. Miras a una persona de la manera, hermano, que se comporta. Miras a una persona sus acciones. Te das cuenta si la persona es cristiana o no es cristiana. No para juzgar, no para condenar, pero para que tú sepas la diferencia de lo que es bueno y lo que es malo. De lo que es verdadero y lo que es falso. De los que son los hijos de Dios y los hijos del diablo. Porque la Biblia lo enseña y tú tienes que saberlo. Tú tienes que saberlo. Hasta que vino el diluvio, dice, y se los llevó a todos. No hubo más salvación para ellos, no hubo, hermano, más esperanza para ellos. ¿Por qué? Porque no entendieron los tiempos que vivían. La Biblia dice que Noé era pregonero de justicia. Noé les predicó, Noé les enseñó, hermano, lo que venía. Y ellos no entendieron. Hoy en día, a través de la televisión, de las redes sociales, de la palabra de Dios, hermano, podemos nosotros entender que Cristo viene. Pero mi pregunta es, ¿cómo estamos viviendo? ¿Nos estamos preparando? Y la Biblia nos enseña cómo la gente se prepara y cómo la gente no se prepara. Mire lo que dice el verso 40. Entonces, dijo Jesús, entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro, ¿qué dice? Será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Y Jesús aquí nos enseña qué es lo que tenemos que estar haciendo. Escuchen. Pongamos atención a lo que Jesús dijo. Jesús dijo velar. Velar. Pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor.
Pero saber esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón había de venir, velaría, una vez más, velaría y no dejaría minar su casa. Hermano, no es tiempo de mirar otras casas. Es tiempo de mirar tu propia casa. Puedes decir gloria a Dios. No es tiempo de mirar cómo viven aquellos hermanos, cómo viven los pastores, cómo viven esta familia, cómo vive aquella familia. ¿Cómo vives tú? ¿Cómo vive tu esposa? ¿Cómo viven tus hijos? No pierda el tiempo mirando cómo vive la demás gente cuando su propia familia es la que tiene necesidad de prepararse porque el Señor viene pronto. Hoy en día hay más crítica con la gente y uno quiere saberlo cómo la gente vive, hermano, y se está descuidando de uno mismo. Dios nos enseña, Jesús dijo velar. ¿Usted sabe lo que es velar? Velar es cuidar, velar es estar atento, velar es estar despierto. Yo creo que todos sabemos lo que está sucediendo alrededor del mundo. Las pestes, hermano, las guerras, rumores de guerras. El amor de muchos se va a enfriar por la maldad. La gente va a ser más amadora de los deleites que de Dios. ¿Usted puede mirar eso ya? No está hablando del mundo, está hablando, hermano, algunas cosas de la iglesia, lo que iba a suceder en la iglesia. Tenemos nosotros que estar mirando cómo vivimos, cómo yo vivo. Velar, cómo vive mi esposo, cómo viven mis hijos. Si Cristo viene, nos vamos con Él. O sea, esto es algo que cada día tenemos nosotros que, hermano, estar seguros. Y Dios, nuestro Señor Jesucristo, nos está enseñando velar. Por tanto, verso 44, por tanto también vosotros, dice, estar ¿qué? Preparados. Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que dice, que no penséis. Que no penséis. Cuando una persona se va a preparar para algo, hermano, la persona empieza a arreglar sus cosas. Puede decir amén. Por ejemplo, si usted dice, vamos a salir la siguiente semana de vacaciones, usted se prepara. Usted se prepara porque usted sabe que va a salir de vacaciones. La gente hoy en día se prepara para todo, pero menos para esto. Y por eso Jesús está diciendo, ustedes tienen que velar. Tienen que tener cuidado, tienen que estar despiertos, tienen que estar mirando. Cuando estas cosas sucedan, ustedes sepan que yo ya estoy a las puertas. Hermano, Jesús está a las puertas. Y mi pregunta es en esta mañana, ¿estás tú velando? ¿Te estás preparando para que cuando Él venga te encuentre haciendo el bien? Esa es una pregunta. Porque hay que prepararnos. ¿Hay algo en tu vida que tienes que arreglar? Hay que arreglarla. Estoy esperando a ver cuándo lo hace. Y muchas veces Dios te está esperando a ti, que tú arregles esas cosas. Hay que prepararnos. Jesús mencionó dos cosas aquí: velar y prepararse. Una vez más, velar, prepararse. Puede decir amén. Velar y prepararse. En el libro de Marcos, vayamos a Marcos. Marcos, capítulo 13. Marcos 13. Verso 33. Mirar. Vamos a leer del 33 al 37. Mirar, velar y orar. Una vez más dijo Jesús, mirar. Hay que mirar, hermanos. Dice, velar y orar. Velar y orar. Hay que estar despiertos, pero también aquí Jesús mencionó
Una cosa más que tenemos que hacer como iglesia, como cristianos, como hijos de Dios, es estar orando. Estar orando. Si hay algo, hermano, que el diablo está engañando al creyente, al cristiano, es quitarle el tiempo de oración. Si Dios te hiciera una pregunta y te dijera, yo quiero que tú me digas cuánto tiempo tú pasas conmigo en oración, no le pudiéramos mentir, puede decir amén. ¿Sabe por qué? Porque es Dios quien nos está preguntando. Y Él nos conoce, hermano. Él nos conoce. Él nos conoce cuánto tiempo nosotros pasamos hablando con Él o no. ¿Por qué en la oración? Porque en la oración es cuando nosotros nos comunicamos con aquel que puede ayudarnos, con aquel que tiene el poder, hermano, para libertarnos, para sacarnos del engaño. Porque hay algo que Jesús dijo, mirar que nadie os engañe. Hay mucha gente que cree que se va a ir con el Señor, hermano, y cuando tú te das cuenta del testimonio que tiene la persona, te das cuenta que la persona no conoce la palabra, porque está viviendo una vida contraria a lo que la palabra de Dios dice. Y nosotros no juzgamos, no condenamos, pero también, hermano, usted no se puede dejar engañar por el diablo. Si usted no puede decir que se va a ir con el Señor si está practicando el pecado, si está haciendo cosas a escondidas donde nadie lo mira, si sus pensamientos siempre nomás están pensando en hacer el mal, si su corazón está más a las cosas de este mundo que a Dios. O sea, no nos podemos dejar engañar. Jesús nos está enseñando qué es lo que tenemos que estar haciendo: mirar, velar y orar, porque no sabéis cuándo es el tiempo. No sabe, hermano. Mire, yo le voy a decir una cosa. Puede ser mañana, puede ser esta noche, nadie sabe el día ni la hora. Pero hay algo que Jesús nos enseña, y es mirar, velar y orar. O sea, miren lo que está sucediendo, miren las señales, porque hay señales que la Biblia nos enseña antes de que Jesús venga. Hay que mirar. Otra cosa, Jesús dijo, velar, velar. Estén despiertos, cuiden su vida, cuiden su alma, cuiden su alma. Y enseguida Jesús dice, orar. ¿Por qué orar, hermano? La oración, una vez más, es la comunicación con Dios. En otras palabras, no te alejes de Dios. No te alejes de Dios. El que no ora está alejado de Dios. Yo no dije que no crees en Dios. Tú crees, pero también los demonios creen y tiemblan. La oración, hermano, es bien importante en estos últimos tiempos. Y yo sé que el diablo siempre va a usar para quitarte el tiempo. Siempre va a usar cosas para quitarte el tiempo. Puedes tener tiempo para trabajar, puedes tener tiempo para comer, puedes tener tiempo para la familia, puedes tener tiempo para otras actividades que tú quieras. Y nada de eso es malo, nada de eso es pecado. Pero ¿qué con el tiempo de orar? ¿Dónde está el tiempo para orar? ¿Podemos tener 8 horas de trabajo? ¿Podemos pasar una hora o 2 horas haciendo unas actividades? ¿Podemos pasar tiempo con la familia? Pero ¿cuánto tiempo pasamos en oración? ¿Cuánto? Y eso solamente Dios lo sabe. Y Jesús nos está enseñando que nosotros tenemos que estar en oración. Hermanos, hay que orar. Haga tiempo para orar. Puede decir amén. Pídale a Dios que le ayude, hermano, para que usted tenga un tiempo para orar. El Señor nos da 24 horas. 24 horas. Y si te tienes que levantar en la madrugada a orar, levántese en la mañana, en la madrugada a orar. Pero es bien importante que estemos orando. Jesús lo dijo. Jesús lo dijo. Yo enseñé el día miércoles en la oración. Jesús dijo, orar para no caer en tentación, para no entrar en tentación. Y mucha de la gente está cayendo en tentación porque no ora. ¿Tentación de qué? De hacer muchas cosas que no son
la voluntad de Dios. Es tu voluntad, es la voluntad de alguien más, pero no es la voluntad de Dios. Y nunca te das cuenta porque no estás en oración. Y creíste que lo que hiciste estaba bien y después te dio un fruto que no era bueno. El que siembra para bien, recoge para bien. Por eso es bien importante estar en oración para hacer buenas decisiones. Una persona que ora cada día es una persona que cuando va a hacer una decisión le va a decir al Señor, ¿está bien lo que yo voy a hacer? ¿Tú crees que esta es tu voluntad? No se haga mi voluntad sino la tuya. Eso es lo que Jesús oraba cada día. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad. Aquí en la tierra, como se hace en el cielo. ¿Cuántos saben que en el cielo se hace la voluntad de Dios? Hermano, lo que Dios dice en el cielo se hace. ¿Pero qué aquí en la tierra? ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios? Para eso tenemos, hermano, que estar orando. Porque la oración te va a ayudar a ti a hacer mejores decisiones en tu vida. Verso 34. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. Y al portero mandó que velase. Jesús una vez más dice, velar, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo o a la mañana. Para que, verso 36, para que cuando venga de repente, ¿cómo viene el Señor? De repente, el Señor viene de repente, para que cuando venga de repente, escuchen, para que cuando venga de repente, no os halle qué. Y por eso es que tenemos que estar velando. Hermano, un velador es un hombre, hermano, que él entiende su trabajo y que tiene que estar velando, que tiene que estar cuidando. Y el Señor nos enseña a nosotros a que cuando Él venga, hermano, Él nos quiere encontrar como velando, no durmiendo. Dice, y lo que a vosotros digo, a todos, ¿qué dice? Lo digo. ¿Y qué es lo que Jesús está diciendo? Velar. Hermano, no estemos dormidos. Hay escrituras donde dice, despiértate tú que duermes. No le está hablando al mundo, le está hablando a los hermanos. Despiértate tú que duermes. Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Hay mucha gente que está muerta en la iglesia. Hay mucha gente que está durmiendo en la iglesia. No sabe los tiempos que vivimos. Pero en esta mañana hay que pedirle al Señor, hermano, que Él nos haga entender en los tiempos que vivimos. Hazme entender, Señor, los tiempos que vivimos. Libro de Lucas, capítulo 18. Qué tan importante, hermano, es la oración antes de que nuestro Señor Jesús venga. Muy importante, muy importante. Lucas 18, verso 1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Una vez más, orar ¿qué? Siempre y no desmayar. Hermano, cuando una persona desmaya, una persona pierde las fuerzas, hermano, pierde el ánimo. ¿Cuánta gente no perdió ya el ánimo de orar? Tiene ánimo para hacer otras cosas, pero muy poco ánimo para orar. Y estoy hablando de la iglesia. Usted mira hoy en día los días de reunión en la iglesia, en el templo para orar. ¿Dónde están los creyentes? ¿Dónde están los creyentes en el día de oración? Estoy hablando de orar en la iglesia, de orar en el templo. No solamente la oración que tenemos que tener, hermano, cada día delante de Dios, porque cada día tenemos que orar a Dios. Pero la Biblia nos enseña, hermano, que Jesús iba a orar al templo. Puede decir amén. Y usted sabe lo que sucedió en un día que él iba a orar al templo, cómo miró el mercado ahí dentro, y él, hermano, se enojó y volcó las mesas. Dijo, porque escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Jesús está hablando
No de su casa de él, de su cuerpo. Jesús está hablando del templo. Del templo. Puede decir amén. Del templo, del edificio. Mucha gente quiere cambiar ese principio. No se puede cambiar ese principio. Pedro y Juan subían juntos a la hora novena, la de la oración, al templo. Al templo. Puede decir amén. David decía: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo todos los días en tu casa. En tu casa, en el templo. No solamente en el cielo, sino en el templo. Ten cuidado. No dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre, y cuanto más cuando miramos que aquel día se acerca. Dios, dame entendimiento para mirar los tiempos que vivimos. Sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Jesús dijo: oren siempre y no desmayen, siempre. Pasan 5 años, seguimos orando. Pasan 10 años, seguimos orando. Pasan 20 años, seguimos orando. Pasan, hermano, 30 años, seguimos orando. Puede decir amén. Hermano, la oración es una necesidad siempre. Jesús lo enseñó. No es cuando hay una necesidad que hay que orar solamente. Hermano, no es cuando alguien está enfermo que hay que orar. No es cuando se me está cayendo el cielo encima y yo necesito oración. No solamente ese es el tiempo de oración. Jesús enseñó, hermano, de orar siempre y no desmayar. No se deje engañar. Usted tiene que orar siempre, cada día. Puede decir amén. Cada día. Cada día. Y Jesús dice, diciendo, había en una ciudad, y Jesús hace, hermano, una enseñanza. Dice: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. Le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y mire lo que dijo el Señor Jesús. Escuche. Y dijo el Señor: oír lo que dijo el juez injusto. Y Jesús hace una pregunta en el 7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Cómo hay que clamar a Dios? Día y noche. Día y noche. Claman a Él día, noche. Usted se levanta en el día y usted le pide a Dios. Puede decir amén. Antes de dormirse, usted le pide a Dios. Tengamos cuidado que el tiempo no nos gane. Hay veces que el tiempo nos puede ganar. Las cosas nos pueden ganar. Me acosté sin haber hablado con Dios. Me levanté y hice todas mis actividades sin haber hablado con Dios. Orar siempre y no desmayar es orar día y noche, mientras Dios te da la vida. Puedes decir amén. No se nos, como cristianos tenemos que orar día y noche. Ahora, si perdimos ya las fuerzas, si perdimos el ánimo de orar día y noche, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude, hermanos. Estoy hablando de que entienda los tiempos que vivimos y que entiendas que necesitamos nosotros la ayuda de Dios cada día. Señor, en este día no me fue muy bien, pero ¿sabes qué? Estoy vivo, tengo salud, tengo fuerza, Señor. El día de mañana yo sé que va a ser mejor. Puedes decir amén. Hablar con Dios cada día. Hermanos, esto no solamente lo hacen los predicadores, los evangelistas, los pastores. Esto lo tenemos que hacer todos. Todo aquel que espera a Jesús tiene que estar orando. Puede decir amén.
Entonces, hermanos, si tiene que apagar la televisión, apague la televisión antes de dormir. Hay gente que se duerme mirando la televisión. Hay gente que se duermen cansados del trabajo. ¿Qué sucede? La Biblia, Jesús dijo que la carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. Hay algo dentro de usted, hermano, que lo tiene que despertar a usted y decirle, tiene que hablar con Dios. Apaga la televisión, habla con Dios. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Hermano, que Dios nos haga entender los tiempos que vivimos. Mire lo que dice el verso 7. Os digo que pronto le hará justicia. Pero mire lo que dice. Mire lo que dice el verso 8. Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, está hablando de su venida. Cuando venga el Hijo del Hombre, Jesús hace una pregunta y dice, ¿hallará fe en la tierra? O sea, la pregunta, hermano, ¿de qué está enseñando Jesús? De la oración siempre. ¿Cuánta gente ya perdió la fe en la oración? Porque se haga la voluntad de Dios. Claro que se va a hacer la voluntad de Dios, pero tú tienes que tener fe para orar cada día. Tienes que tener fe. ¿Cuántos necesitan fe para orar cada día? Cada día. Necesitamos fe, puede decir gloria a Dios. La pregunta de Jesús es, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? La oración es bien importante. Mirar, velar y orar, porque nadie sabe el día y la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. La oración es bien importante en tu vida. Puedes decir gloria a Dios. Es bueno que tú cantes, es bueno que tú toques, es bueno que tú seas un buen creyente. Todo eso es bueno. Puedes decir amén. Todo eso es bueno. Pero recuerda, no podemos hacer a un lado los principios que nuestro Señor Jesucristo nos está enseñando, porque Él sabe la condición de la iglesia. Él sabe. Él sabe. Tenemos que estar orando. Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21. Versículo 34. Gracias, Padre. Mirar también, dijo Jesús, mirar también por vosotros mismos. Una vez más dijo Jesús, mirar también por vosotros mismos. Que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Y venga de repente sobre vosotros, ¿qué dice? ¿A que cómo viene, hermano, el día del Señor? De repente, lo acabamos de leer, de repente. Entonces hay que estar listos, puede decir amén. Hay que estar preparados. Y venga de repente aquel día. Verso 35. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Y verso 36 dice, velar pues en todo tiempo. Una vez más, velar pues en todo tiempo, que dice, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán. ¿Cuántos saben, hermano, de todo lo que va a venir a este mundo? La tribulación, todo lo que va a venir a este mundo. Pero Jesús es bien claro y Él nos enseña, ustedes tienen que estar velando para que puedan escapar de esto. Si ustedes no están velando, no van a poder escapar. Así como va a agarrar a toda la tierra, los puede agarrar a ustedes. Hermano, es bueno trabajar. Es bueno estar con la familia. Es bueno, hermano, tener algunos sentimientos por las cosas de este mundo y deleitarse en ello. Jesús dijo que Él nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Pero no te descuides. No te descuides. No dejes la oración. No dejes de estar mirando cómo tú vives, cómo vives tu vida. ¿Estás viviendo una vida cristiana o estás viviendo una vida a tu manera? ¿Estás dejándote llevar por los afanes de este mundo? Tengamos cuidado. Hay mucha gente que se está afanando por las cosas de este mundo y se está alejando poco a poco de Dios.
¿Y dónde se refleja eso? En su corazón, hermanos. En su corazón. En su corazón. Hay gente que tenía muchas cosas en su corazón para hacer para Dios, para amar a Dios, para servir a Dios, hermano. Pero los afanes le quitan todo eso del corazón. Y ahora ya en el corazón están otras cosas, pero ya no es Dios. ¿Y quién se va a dar cuenta de estas cosas? Tú, porque tú tienes ese corazón. Y la Biblia dice, engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Solo Dios. Hermano, podemos engañar a todo el mundo, pero a Dios no. Él nos conoce quiénes somos. Él sabe lo que hay dentro de nosotros. La Biblia dice que Él entiende hasta las intenciones de nuestros pensamientos. Él entiende lo que queremos hacer. Por eso la Biblia dice, encomienda a Jehová tus pensamientos y Él enderezará tus caminos. Muchas veces tenemos en los pensamientos hacer muchas cosas, pero hermano, y no le decimos a Dios si esa es su voluntad o no. Y después esos pensamientos nos están guiando a caminos donde Dios nunca quería que nosotros camináramos. Pero como no le encomendamos nuestros pensamientos al Señor, entonces Él no puede enderezar nuestros caminos. Aún lo que pensamos tenemos que decírselo al Señor. Puede decir amén. Señor, ¿está bien lo que yo pienso hacer? Señor, ¿está bien lo que yo pienso hacer? Quiero hacer estas cosas, ¿está bien, Señor? Y el Señor mueve, como si tú le hablases al Señor y le dijiste lo que tú pensabas, el Señor mueve circunstancias y Él te hace saber si era bueno lo que ibas a hacer o no. Pero muchas veces cuando no nos encomendamos al Señor, hermano, entonces los caminos, como dice la Biblia, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de perdición y de muerte. Después se encuentra la gente, ¿por qué hice esto? ¿Por qué hice esta decisión? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué hicimos esto? Porque, hermano, ¿por qué? Porque lo que iba a hacer nunca se lo encomendaste al Señor. La oración es bien importante en nuestras vidas. No deje la oración. Esté cuidando, hermano, esté despierto. Mire lo que está sucediendo. Hay que mirar lo que está sucediendo. Velar pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante de ¿quién? Del Hijo del Hombre. Hermano, Jesús viene por una iglesia sin mancha y sin contaminación, sin arruga. Pastor, nadie puede estar sin mancha. Claro que sí. La sangre de Jesús, hermano, nos limpia de todo pecado. Puede decir amén. La sangre de Jesús nos limpia de toda inmundicia, de toda contaminación. La sangre de Jesús limpia nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. La sangre de Jesús tiene poder para hacerlo. Tiene poder para hacerlo. Nosotros solamente tenemos que tener fe en esa sangre y que nos limpie cada día. No se acueste cada día, hermano, sin decirle a esa sangre preciosa que limpie todo su ser. No se acueste. No se acueste. Porque tú no sabes si tus pensamientos o cosas que tú hablaste o miraste, hermano, te contaminaron tu alma. Y la sangre de Jesús te limpia. Pero tú tienes que confesar. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y ¿qué? Y limpiarnos de toda maldad. Pero solamente es si los confesamos, no si los pensamos. Si los confesamos, porque en tu boca está la vida y está la muerte. Tú tienes que hablar. Tú tienes que hablar. Puedes decir amén. Termino con esto en esta mañana, hermano. Vayamos al libro de Apocalipsis capítulo 22. Señor, danos entendimiento. Haznos entender los tiempos que vivimos. Aleluya. Haznos entender. Apocalipsis capítulo 22, verso 6. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas,
ha enviado su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Verso 7. He aquí, vengo pronto. Mire lo que dijo Jesús. He aquí, vengo pronto. Vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Hermano, hay que cuidar la palabra de Dios. ¿Puede decir amén? No permita que el diablo venga y le robe a usted la palabra de Dios que Dios quiere poner en su corazón. No lo permita. Sígalo guardando. No permita que la tribulación, que la angustia, la persecución, que los falsos pastores, los falsos maestros, hermano, organización, religión, hermano, no permita que le quite, que le robe a usted la palabra de Dios. No lo permita. Porque cuando esa palabra es quitada, entonces usted ya no va a poder dar fruto. Jesús enseñó, hermano, en la parábola del sembrador, la autoridad que tiene el diablo para venir, hermano, y robar la palabra que fue sembrada en el corazón. Dice, para que no crean y se conviertan. Si tú dejas que la palabra se quite de tu corazón, no te vas a poder arrepentir ni convertir, y el pecado va a permanecer en ti. La palabra la tienes que cuidar. Puedes decir amén. Esto dijo el Señor, esto es lo que voy a hacer. Puede decir amén. Esto yo aprendí, así el Señor me enseñó, así dice su palabra, así lo voy a hacer. Cuida la palabra. Cuide la palabra, hermanos. Cuídela, guárdela. ¿Por qué, hermano? Porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. Hay gente que dice, yo recuerdo cuando yo era fiel, recuerdo cuando yo hacía esto, recuerdo cuando me gustaba ayunar, me gustaba orar, me gustaba participar, recuerdo cuando yo hacía, hermano, y poco a poco esa palabra desapareció, por eso la gente se siente ahora diferente. Tú permitiste que el diablo robara eso. No permita que el diablo robe la palabra. Porque la Biblia dice que esa palabra es la que va a salvar su alma. Hermano, la palabra de Dios es la que salva nuestra alma. No es una organización, no es una iglesia, es la palabra de Dios, la que salva nuestra alma. Por eso es bien importante que tú conozcas la palabra de Dios. Es bien importante, como dice la Escritura, la palabra de Dios more en abundancia entre vosotros, hermano, como creyentes. More en abundancia, como hijos de Dios. La palabra de Dios tiene que morar en abundancia. Tú tienes que tener tiempo para leer la Escritura, hermano, y llenarte de esa palabra. Puedes decir amén. Tú tienes que tener tiempo. Verso 8 dice, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que, una vez más, de los que guardan las palabras de este libro. ¿Y qué dice? Adora a Dios. Hermano, ¿a quién tenemos que adorar? A Dios. Adora a Dios y guarda las palabras de este libro. Adora a Dios. Guarda la palabra de este libro. Eso es bien importante que tú tienes que estar haciendo en estos tiempos. Hermano, no busque otras cosas. No busque otras cosas. Adore a Dios. Busque adorar a Dios. Puede decir amén. Y si usted está escuchando la palabra de Dios, guárdela, cuídela. Porque el Señor viene pronto. No se entretenga en otras cosas. Y me dijo, no sellen las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Hermano, y si en ese tiempo estaba cerca, imagínense qué tan cerca estamos. El ángel no puede mentir. El ángel le dijo, hey, el tiempo está cerca. Imagínense ahora. Está más cerca todavía. Está más cerca. Y miren lo que dice. Y esto se lo dice a la iglesia, hermano, no se lo dice al mundo. En el verso 11 dice, el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Aquí está hablando, hermano, de la condición de la iglesia que va a pasar en los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque
Dentro de la iglesia va a haber gente injusta que va a seguir siendo injusta. Va a haber gente inmunda que va a seguir siendo gente inmunda. Pero también va a haber gente justa que va a seguir practicando la justicia. Y va a haber gente santa que va a seguir santificándose. ¿Quiere mirar que el ángel está hablando a la iglesia? Mire, porque este es el mensaje para la iglesia. Por eso, hermano, es, bueno, si yo soy injusto, voy a dejar de ser injusto. Y quiero ser justo. Si hay cosas del mundo que me ensucian y yo sé que todas estas cosas me están ensuciando y soy un inmundo, estoy sucio delante de Dios, porque eso es inmundicia, suciedad. Entonces, hermano, ¿qué hay que hacer? Hay que dejar esa suciedad. Hermano, con la salvación no se juega. El Señor viene en un abrir y cerrar de ojos. Y hay que estar listos. Hay que estar listos. ¿Puedes decir amén? Hay que estar listos. Cada día hay que vivirlo como que el Señor va a venir mañana. Y si Él va a venir mañana, hay que prepararnos. Yo no dije que Él va a venir mañana, pero es como nuestra mentalidad. Si Él viniera mañana, ¿cómo me quiere encontrar? Orando. Me quiere encontrar haciendo el bien. Me quiere encontrar siendo una persona justa. Me quiere encontrar siendo una persona santa y que me sigo santificando. Así es, tiene que ser nuestra mentalidad cada día. Y Jesús dijo, mirar por vosotros mismos. O sea, no mire a nadie más, mire por usted mismo. Y eso le va a mantener a usted, hermano, a seguir adelante. Puede decir amén. Y orar por aquellos, hermanos, que se están descuidando y están desanimados. Hay que orar por ellos. Y si hay que darles una palabra de aliento, hay que animarlo. Puede decir amén. Y hay que hablarle a la gente que no conoce al Señor para que sean salvos. Hermano, hay que ser verdaderamente cristianos. Porque las almas son del Señor. Las almas son del Señor, le pertenecen al Señor. Verso 12 dijo Jesús, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Jesús dijo, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho del árbol de la vida y para entrar por las puertas de esa ciudad. ¿Cuántos saben que la ciudad, hermano, es donde nosotros vamos a vivir? En esa ciudad que Dios nos hizo. Pero la Biblia dice, bienaventurado, Jesús dijo estas palabras, bienaventurados los que lavan sus ropas. ¿De qué está diciendo? Hermano, de que tenemos que decirle al Señor que nos limpie. Nadie más que tú sabes cómo estás por dentro. Puedes decir amén. Nadie más que tú y Dios saben cuál es tu condición. Porque por fuera todos nos miramos bien, pero por dentro es diferente. Recuerda que Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento, que conozcamos la verdad y que seamos salvos. Dios no quiere que nadie se pierda, hermanos. Pero la gente se pierde por ellos mismos, por sus propias decisiones. Pero en esta mañana yo le animo a que usted haga la mejor decisión que usted puede hacer en su vida. Prepárese porque el Señor viene. Cuide su alma, cuide su vida cristiana. Puede decir amén. Cuide su salvación con temor y temblor. Cuídela. Porque, hermano, la salvación fue, hermano, pagada con un precio de sangre. No fue, hermano, una salvación cualquiera. Jesús derramó su sangre para salvarnos. Y esa salvación se cuida. ¿Hasta cuándo? Hasta que nuestro Señor venga por nosotros. Por eso hay que limpiarnos en esta mañana. ¿Hay algo que está sucio? Hay que limpiarse. Puede decir amén. Cuando usted trae una ropa, hermano, especialmente cuando es blanca y tiene una manchita, ¿verdad que esa pequeña mancha usted la mira? ¿Y usted qué dice? Esta mancha ahí está. Y yo la miro. Hermano, Dios nos mira. Él sabe cómo estamos. Es entre tú y Dios. Mas los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Esto, hermano, de esta gente hay en las iglesias. Jesús lo dijo, escuchen.
yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonios de estas cosas. ¿En dónde? ¿En dónde? Las iglesias. ¿Quién dijo que solamente en la iglesia hay gente buena y no gente mala? Lea el mensaje a las 7 iglesias y se va a dar cuenta, hermano, cuál es la condición de la iglesia. El hecho que usted y yo no participemos en estas cosas no quiere decir que no hay gente mala en la iglesia. Puede ser que alguien más esté participando y esté practicando estas cosas. Y hay, hermano, una advertencia, hay un aviso a la gente: dejen de hacer eso. El Señor viene pronto. Puede decir amén. Hay que dejar de practicar estas cosas. Y el espíritu, mire lo que dice, verso 17: y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga y venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida. ¿Qué dice? Gratuitamente. Verso 18: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Escuche, está hablándole a quién, hermano, a gente salva. Escuche, está hablándole a gente salva. Es bien importante que usted, si algún día va a enseñar la palabra de Dios, nunca enseñe la palabra de Dios con su entendimiento, con su sabiduría, porque eso te puede engañar a ti y puede engañar a todos los que tú oyes. Por eso hay mucho engañador en estos días, porque creen que todos pueden enseñar la palabra de Dios. Mucho cuidado. Mucho cuidado con estas cosas. Puede decir amén. Podemos testificar y podemos hablarle a la gente de Jesús para que ellos sean salvos, crean en Él. Pero es muy diferente a cuando usted va a enseñarle a la gente cuál es la voluntad de Dios. Tú tienes que tener sabiduría, tienes que tener al Espíritu Santo, que Él te revele y te enseñe cuál es la verdad para que tú la recibas primeramente y la puedas enseñar. ¿Por qué? Porque mucha gente, hermano, que está escrita en el libro, por haber hecho esto, puede perder su lugar en el cielo. Por eso la Biblia dice: no os hagáis todos vosotros maestros, sabiendo que el maestro va a ser juzgado con mayor severidad, con mayor, hermano, justicia, con seriedad. Las cosas de Dios, hermano, no son cualquier cosa, son las cosas sagradas de Dios. ¿Esto quiere decir que ya no voy a hablar la palabra de Dios? No, no quiere decir eso. Esto quiere decir que usted se va a preparar, usted va a leer la Biblia, usted le va a pedir al Espíritu Santo que le ayude para que pueda entender la palabra y usted sea de bendición para otra persona. Puede decir amén. Eso es lo que yo quiero decir. Eso es. Y hay que prepararse, hermano. Cualquier persona que... No todos, hermano, fueron llamados a predicar, no todos fueron llamados a enseñar. No quiera usted poner a alguien a que predique cuando, hermano, esa persona no tiene llamado. Hermano, tenga cuidado lo que usted va a hacer. Y tampoco usted se quiera poner si usted no tiene llamado. El llamado Dios lo da y tú tienes que saberlo. Puede decir gloria a Dios. No permita que ningún hombre lo llame a usted, hermano, o le dé su llamado a usted. Dios es, hermano, el que da el llamado. Y Dios es el que lo va a respaldar. Y la gente va a mirar que Dios está con usted. Puede decir amén. La gente mira. ¿Sabes qué? No, Dios está con él. Tú tienes que saber eso. Mucho peligro, porque la Biblia dice que en los últimos días, hermanos, se amontonarían maestros conforme a sus concupiscencias. Dice, y engañarían a muchos. Eso está sucediendo. Y eso se va a multiplicar. Cuidado a quien tú oyes. Puedes decir gloria a Dios. Cuidado a quien tú oyes. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Hermano, todo lo que está escrito y hay que predicarlo y hay que enseñarlo. Puede decir amén. Y hay que enseñarlo y conforme a lo que Dios lo dejó escrito. Dice, de la palabra, quitará su nombre del libro de la vida, dice, y de la santa ciudad y de las cosas, hermano, que están escritas, que dice,
en este libro. El que da testimonio de estas cosas, verso 20, dice, ciertamente vengo en breve. Jesús viene en breve, hermanos. Dice, amén. Sí, ven, Señor. ¿Qué dice? Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. ¿Qué dice? Amén. Termina, hermano, la Biblia se terminó ahí. Entonces, ¿cuál es el llamado en esta mañana? ¿Cuál es nuestro llamado? Hay que mirar, hay que velar y hay que orar. Hay que prepararnos. Si hay algo que está mal en nuestra vida, hermano, hay que limpiarnos. ¿Puede decir amén? Hay que limpiarnos. Hay que mirar por nosotros mismos. Y hay que orar por aquellos, hermanos, que tienen necesidad de oración. Hay que orar por ellos. Pero sigamos adelante. Sigamos adelante. No pierda su tiempo en otras cosas. Día de mañana, lunes, hermano, empiece, hermano, con deseo de orar más al Señor. ¿Puede decir amén? Empiece con deseo de leer la Escritura y pedirle al Espíritu Santo que le revele la palabra. No permita que los afanes de este mundo lo atrapen su corazón, y su corazón ahora ya esté más en esas cosas terrenales que en las cosas de Dios. No lo permita. La Biblia nos enseña a poner la mira en las cosas de arriba donde está el Señor y no en las de la tierra. Empecemos a mirar más al Señor. ¿Puede decir amén? Preparémonos, hermano. Ahorita no es tiempo para mirar cuánto dinero voy a hacer de aquí a 3 años, 4 años. ¿Qué voy a hacer, hermano? Ahorita no es tiempo de eso. Ahorita es tiempo de preparar su alma. Porque el Señor viene pronto. Puede decir gloria a Dios. Él viene pronto, hermano. Y Dios nos ha prometido que Él, hermano, no va a dejar a ningún justo, hermano, desamparado, sino que Él lo va a sustentar. Él nos va a sustentar. No tengamos, hermano, afán por lo que vamos a comer, qué vamos a vestir, hermano. No tengamos ese afán. Dios, si cuida de los pajarillos, también cuida de nosotros. Pongamos más nuestro interés en buscar más a Dios, en acercarnos más a Dios, porque esa es su voluntad. Hagamos una oración y pidámosle a Dios que nos ayude. Padre, en esta hora le damos las gracias por su amor, su misericordia, por lo bueno que es con nosotros. Señor, en esta hora yo le pido, Señor, por mí mismo, por mi esposa, mis hijos. Pido, Señor, por la iglesia, Señor, aquí presente. Y por su iglesia, Señor, en todo el mundo. Señor, por aquellos que van a estar mirando este video por las redes sociales. Yo pido también que usted, Señor, sea con ellos. Aquellos que van a oír este mensaje. Señor, ayúdenos a prepararnos. Porque sabemos que Jesús viene pronto. Señor, ayúdenos a estar en oración. El que se ha apartado de la oración, el que ya no tiene tiempo para orar, Señor, ayúdele para que él regrese una vez más a la oración. Que tome tiempo para orar. Padre, despierte, Señor, su iglesia en esta mañana. Despierte su iglesia para que los afanes de este mundo no atrapen su corazón. Padre, despierte su iglesia para que la iglesia se acerque más a usted. Que se prepare porque, Señor, sabemos que Jesús viene pronto. Ayúdenos, límpianos de toda contaminación de este mundo. Límpianos de todo pecado, límpianos de toda inmundicia. Límpianos de toda aquella mancha que puede impedirnos entrar a esa ciudad que usted ha preparado para los que le aman y guardan sus mandamientos. Señor, límpienos. Lave nuestras vestiduras con la sangre de Jesús en esta mañana. Lave, Señor, todo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo con la sangre de Jesús. Y le damos gracias por ello, Señor. En el nombre de Jesús, yo se lo pido y le doy gracias. Y Señor, yo pido que usted bendiga a cada hermano, cada hermana que vino en esta hora. Bendígalos, Señor, llévelos con bien y supla toda necesidad que hay en ellos. En el nombre de nuestro Señor Jesús se lo pido y damos gracias en esta mañana. Aleluya. Amén. Y la iglesia del Señor Jesús dice...